Hola a todos, bienvenidos al módulo 2 de cuello del grupo MOPA. En este video hablaremos sobre fascias y glándulas del cuello. Los temas a tratar serán fascia superficial, fascia cervical profunda y sus tres láminas, vaina carótida, espacio retrofaringeo y otros espacios faciales, glándula tiroides y por último glándulas paratiroides. Primero vamos a hablar sobre la definición de fascia. Tenemos que fascia son vainas, hojas u otras agregaciones de tejido conectivo que son desarmables, son tejido viscoelástico ininterrumpido que forman una matriz de colágeno tridimensional que es funcional y se extiende desde la cabeza a los pies. Las fascias del cuello son membranas de tejido conectivo que van a rodear las diferentes estructuras del cuello. Tenemos que se dividen en tres, se pueden dividir en tres. Principalmente tenemos la fascia superficial del cuello, fascia cervical profunda del cuello, que se subdivide en otras tres láminas u hojas, y finalmente la vaina carótida. Entonces vamos a ver una por una. Primero comenzamos con la fascia superficial del cuello. Esa es muy fina y contiene una delgada capa muscular que es el músculo platysma, que a su vez se encuentra dentro del tejido subcutáneo. Entonces en esta imagen, que es un corte transversal, digamos aproximadamente al nivel de la sexta vértebra cervical, tenemos que de superficial a profundo, primero tenemos la piel o el tegumento, luego el tejido subcutáneo y luego aquí el músculo platysma, que sería el número 8. El músculo platysma, también conocido como músculo cutáneo del cuello, es el músculo más superficial y pertenece a la región cervical lateral. Entonces aquí podemos observar una imagen del músculo platysma. Aquí también, que es el número 22 en un cadáver. Está formada por una delgada lámina muscular que está dentro del tejido subcutáneo de la región anterior lateral del cuello. Y este se apoya, digamos que su origen es la fascia que cubre la porción superior del músculo pectoral mayor y el músculo deltoides en el hombro. Y se inserta en el borde inferior de la mandíbula, en la piel o integumento, el tejido subcutáneo en la porción inferior de la cara y también en algunos músculos de la cara. Y su acción es la de ascender y tensar la piel del cuello, como cuando se está afectando, y también de deprimir las comisuras labiales y la piel del mentón, como cuando se hace expresión de tristeza o de depresión. La inervación de este músculo está por el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que da un ramo cervical para inervar el músculo platysma. Bueno, profundo de la fascia superficial se encuentra la fascia cervical profunda, que como dijimos está conformada por tres membranas: una hoja o lámina superficial o de revestimiento, una hoja medio pretraqueal y una hoja profunda o prevertebral. Entonces aquí vemos un esquema de los planos de localización de estas fascias desde una vista anterior. Entonces en color verde claro tenemos la hoja superficial o lámina superficial, luego más profunda tenemos la lámina pretraqueal y más profunda la lámina prevertebral en morado oscuro. Vamos a ver cada uno. Comenzando con la lámina superficial de la fascia cervical profunda, tenemos que esta va a rodear todas las estructuras del cuello y rodea también completamente pues el cuello y anteriormente a los músculos infradioideos, es decir que se encuentran inferiores al hueso dioides. En esta imagen se puede observar esta lámina de color rojo. Esta está unida posteriormente al ligamento nucal y a la apófisis espinosa C7, como podemos observar aquí. Entonces aquí el ligamento nucal desde un corte sagital y a la apófisis espinosa de C7. Luego, cuando se dirige hacia adelante, se divide para envolver el músculo trapecio, que aquí lo podemos observar. Músculo trapecio en los dos lados.
y luego se vuelve a unir una sola capa también en los dos lados y luego se vuelve a dividir para envolver al músculo esternocleidomastoideo. Y finalmente, anteriormente, se vuelve a unir para juntarse con la lámina contralateral. También esta se une en una sola capa y va a formar la parte superior del triángulo posterior del cuello, que aquí podemos observar su delimitación. Y dentro de sus límites tenemos que superiormente está la protuberancia occipital externa y la línea nucal superior. Lateralmente la apófisis mastoides y el arco cigomático. E inferiormente la espina de la escápula, la clavícula, y más anteriormente también el manubrio, el esterno anteriormente y el acromio. Bueno, continuando la segunda lámina, tenemos la lámina u hoja pretraqueal. Esta encierra las vísceras del cuello y está ubicada en las regiones cervicales anterior y lateral. En esta imagen que tenemos un corte transversal del cuello, tenemos que esta lámina está de color celeste. Y como mencionamos anteriormente, se ubica en las regiones cervicales anteriores y lateral. Es una colección de fascias que rodean la tráquea, el esófago, la glándula tiroides y se extiende desde el hueso ioides. Vamos a ver este corte sagital, esta vista, se extiende desde el hueso ioides hasta la porción posterior superior del manubrio, el esternón, aquí que vemos en la imagen. También hasta el borde posterior de la clavícula, el borde superior de la escápula hasta su escotadura, que sería, entonces esos límites serían inferiores. Esos serían sus límites inferiores. Anteriormente cruza el cuello, posteriormente a los músculos infraioideos, cubre entonces la tráquea, la laringe y las glándulas tiroides. Comienza superiormente en el hueso ioides, termina inferiormente en la cavidad torácica superior, lateralmente cubre las glándulas tiroides y posteriormente se continúa con la fascia del esófago. La fascia que rodea el esófago. La fascia posterior a la faringe se conoce como fascia bucofaringea. Esta fascia bucofaringea la vemos aquí posterior al esófago. Comienza superiormente en la base del cráneo y se fusiona con la fascia que cubre el esófago para continuar inferiormente en la cavidad torácica. En la fascia bucofaringea separa la faringe de la lámina prevertebral, que sería esta fascia de color violeta, y la envuelve por atrás y a los lados a la faringe. También tenemos que la lámina pretraqueal rodea los músculos omoioideos, que serían estos dos músculos donde la lámina pretraqueal se divide, luego vuelve a unirse y más anteriormente se vuelve a dividir en dos láminas en la línea mediana, una lámina superficial y una lámina profunda. La lámina superficial va a rodear los músculos esternoioideos y la lámina profunda va a rodear los músculos esternotiroideos. Y luego estas dos láminas se unen para formar la línea mediana infraioidea. Bueno, a continuación vamos a ver la tercera lámina u hoja, que es la lámina prevertebral. Entonces tenemos que la lámina prevertebral rodea la columna vertebral y también los músculos profundos del cuello, entre ellos los músculos prevertebrales, los músculos escalenos anterior, medio y posterior y los músculos profundos del dorso. Esta es una capa cilíndrica, como vemos es la fascia o la línea de color violeta en la imagen, y posteriormente este está unido al ligamento nucal. Superiormente va a formar una línea circular o un círculo que se une a la base del cráneo. Entonces vamos a escribir cómo sería su inserción. Entonces anteriormente comienza cuando la fascia se une a la parte basilar del hueso occipital, también a la zona del agujero yugular y el conducto carotídeo. Lateralmente continúa y se une a las apófisis mastoides de cada lado y posteriormente continúa a lo largo de la línea nucal superior o suprema.
y termina en la protuberancia occipital externa, donde se une con la lámina prevertebral contralateral. Bueno, también tenemos que anteriormente la lámina prevertebral se une a las superficies anteriores de las apófisis transversas y los cuerpos de las vértebras cervicales de C1 a C7. Esta lámina que pasa entre los puntos de unión de las apófisis transversas es única y aquí se divide en dos capas y crea un espacio facial longitudinal, el cual contiene tejido conjuntivo indiferenciado y se va a extender desde la base del cráneo hacia el tórax. Entonces, además se extiende anterolateralmente desde los músculos anterior, escalenos anterior y medio, y va a rodear varias estructuras como el plexo braquial, la arteria subclavia, cuando estas pasan por la axila, y se continúa por la denominada vaina axilar. También es importante que sepamos que la fascia alar, que la vemos en esta imagen, aquí fascia alar, es un desdoblamiento de la lámina prevertebral. Este se extiende de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales de un lado hacia las del otro, y desde la apófisis basilar del occipital hasta aproximadamente la altura del cuerpo de la séptima vértebra cervical. Esta va a dividir el espacio retrofaringeo en dos y forma un espacio ubicado entre la fascia bucofaringea y la fascia alar, y otro espacio entre la fascia alar y la hoja prevertebral. Esto es importante porque determina la dirección de la diseminación de las infecciones. Bueno, vamos a continuar hablando de la vaina carótida. La vaina carótida es una estructura tubular de tejido conectivo y recibe una aportación desde las otras tres capas faciales y recubre los dos paquetes neurovasculares principales en ambos lados del cuello, que vamos a verlos aquí, de color verde a los dos lados. Entonces, esta va a rodear a la arteria carótida interna y la común, y la vena yugular interna, también al nervio vago, y también el seno carotídeo, fibras del plexo pericarotídeo, algunos nodos linfáticos profundos del cuello. Pero aquí se listan las estructuras más importantes. Esta se extiende desde la base del cráneo hacia el extremo inferior del cuello, como podemos verlo aquí. Cuando se le quita la vaina carotídea, está en relación con el mediastino superior. Anteriormente contacta con la lámina pretraquial y posteriormente contacta con la fascia alar de la lámina prevertebral. Y la disposición de esta vaina limita la extensión de procesos infecciosos o sangrados. Aquí tenemos una tablita que nos va a ayudar a entender mejor cómo es la distribución de estas diferentes fascias, qué tipo de estructuras envuelve, si es músculos, vasos, vísceras, y una pequeña descripción. Bueno, ahora tenemos que los espacios faciales se forman entre las capas faciales que existen en el cuello, y estas pueden servir de vías de propagación de infecciones del cuello hacia el mediastino. Tenemos tres espacios principalmente: primero el espacio pretraquial, segundo espacio retrofaringeo y tercero el tercer espacio. Tenemos que el espacio pretraquial, que podemos observar aquí de naranja, está ubicado entre la lámina superficial de la fascia cervical y la lámina pretraquial. Tenemos que el espacio retrofaringeo, también en naranja, está situado entre la fascia bucofaringea, que se encuentra sobre la superficie posterior de la faringe y el esófago, y entre la lámina prevertebral, que recordamos que se encuentra sobre la superficie anterior de las apófisis transversas y los cuerpos de las vértebras cervicales. El tercer espacio tenemos que está situado entre la capa prevertebral y cubre la superficie anterior de las apófisis transversas y los cuerpos de las vértebras cervicales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las glándulas tiroides y las glándulas paratiroides.
En general tenemos que son glándulas endocrinas y que se sitúan en la parte anterior del cuello. La glándula tiroides es grande e impar. Y las glándulas paratiroides generalmente son 4. Son pequeñas y se sitúan en la superficie posterior de la glándula tiroides. Comenzando por la glándula tiroides, vemos que está situada en la región cervical anterior, situada en la parte anterior del cuello, a la altura de C5 y T1, por debajo y lateralmente al cartílago tiroides, y se encuentra en el compartimiento visceral del cuello, bajo los músculos, vamos a ver, esternoideo y el esternotiroideo, al igual que el omoideo. Tenemos que recordar que el compartimiento visceral incluye la faringe, la tráquea, el esófago está rodeado por la capa pretraqueal. Aquí podemos observar la glándula tiroides, que estaría debajo de esta fase. Bueno, esta puede presenta normalmente 2 lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, los cuales están unidos por un istmo o istmo de la glándula tiroides, que cruza las superficies anteriores del segundo y tercer cartílago traqueal y presenta 2 polos, uno superior y uno inferior. La glándula tiroides también está rodeada por una cápsula fibrosa que envía tabiques hacia el interior de la glándula. Esta cápsula fibrosa a su vez está rodeada de superficie a profundidad de las siguientes estructuras. Primero la piel o integumento, luego tejido subcutáneo, luego el músculo platismo, posteriormente la lámina superficial de la fascia cervical y por último la lámina pretraqueal de la fascia cervical con los músculos infraoideos. La glándula tiroides puede presentar el lóbulo piramidal. Es una prolongación superior correspondiente al vestigio del conducto tirogloso que llega hasta el borde superior del cartílago tiroides. En algunos casos puede llegar hasta el hueso dioides. La irrigación de esta glándula está dada principalmente por 2 arterias, las arterias tiroidea superior e inferior. La arteria tiroidea superior, que podemos observar aquí, es la primera rama de la arteria carótida externa. Esta desciende y se dirige a lo largo del margen lateral del músculo tiroideo y alcanza el polo superior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. En este polo superior se divide en 2 ramas. Primero la rama glandular anterior y la rama glandular posterior. La rama glandular anterior discurre a lo largo del borde superior de la glándula tiroides y se anastomosa con la homóloga del lado opuesto en el istmo de la glándula tiroides. Y por otro lado la rama glandular posterior se dirige a la cara posterior de la glándula tiroides y se puede anastomosar con la arteria tiroidea inferior. Esa arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical y asciende a lo largo del borde medial del músculo escaleno anterior. Se dirige posterior a la vaina carotídea y alcanza el polo inferior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Ahí también se divide en una rama inferior y una rama ascendente. La rama inferior va a irrigar la parte inferior de las glándulas tiroides y se anastomosa con la rama posterior de la arteria tiroidea superior, como vimos anteriormente. Y la rama ascendente irriga las glándulas paratiroides. En ocasiones, la glándula tiroides también está irrigada de manera inconstante por la arteria tiroidea ima. Esta tiene origen en el tronco brachiocefálico o también puede tener origen en el callado aórtico. Y se dice que alrededor del 10% de las personas pueden tener ese tipo de irrigación. Todas las arterias se encuentran todas las arterias que mencionamos anteriormente se encuentran entre la lámina pretraqueal de la fascia cervical y la cápsula fibrosa. Atraviesan la cápsula fibrosa y van a penetrar la glándula tiroides. El drenaje linfático de esta glándula se da principalmente por los nódulos paratraqueales
y los nódulos cervicales profundos. Tenemos que los vasos linfáticos de la glándula tiroides transcurren por el tejido conectivo interlobular y se unen para formar un plexo subcapsular que drena la linfa hacia los nódulos cercanos a la tráquea, que son los que mencionamos anteriormente, que serían los paratraqueales y los cervicales profundos. Y los vasos linfáticos, las porciones laterales de la tiroides, van a drenar la linfa siguiendo el recorrido de los grandes vasos, que en este caso sería la arteria tiroidea superior e inferior, para llegar a los nódulos profundos superiores e inferiores de la cadena yugular interna. Bueno, por otro lado, tenemos que el drenaje venoso está dado por la vena tiroidea superior y la vena tiroidea media e inferior. Entonces la vena tiroidea superior, que está aquí junto a la arteria tiroidea superior, drena principalmente la zona irrigada por la arteria tiroidea superior, y la vena tiroidea media e inferior drena el resto de la glándula tiroides. Tenemos que estas venas tiroidea superior y medias drenan a la vena yugular interna, y las inferiores drenan a las venas brachiocefálicas derechas e izquierdas respectivamente. Ahora vamos a hablar de la inervación. Es importante tener en cuenta que la glándula tiroides está estrechamente relacionada con los nervios laringeos recurrentes, que son ramos del nervio vago, el 10º par craneal. Estos ascienden en un surco entre la tráquea y el esófago y pasan profundos a la superficie posteromedial de los lóbulos laterales de la glándula tiroides y entran en la laringe bajo el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Esa relación es importante tenerla en cuenta, en especial porque cuando la glándula tiroides es eliminada o manipulada quirúrgicamente, puede lesionarse este nervio, produciéndose una alteración en la inervación. Los nervios de la glándula tiroides provienen de los ganglios simpáticos superior, medio e inferior y llegan a la glándula a través de los plexos periarteriales cardíaco y las arterias tiroideas. Vemos que estas fibras nerviosas son vasomotoras, producen vasoconstricción y no influyen en la regulación de la secreción hormonal de esta glándula. Bueno, por último, tenemos la glándula paratiroides. Son pequeñas glándulas anexas a la glándula tiroides que secretan la hormona paratiroidea, la cual participa en la regulación del calcio sanguíneo. Habitualmente son dos pares de estructuras ovoides adheridas a la glándula tiroides, que tienen un tamaño de 6 milímetros de longitud, 4 milímetros de ancho y 2 milímetros de espesor, y se describe que tienen un color amarillento, ocre o caramelo y tienen una posición bastante variable. Se pueden encontrar entre la bifurcación carotídea superiormente y el mediastino inferior y se denominan o se pueden dividir en glándulas paratiroides superiores o inferiores, dependiendo si derivan del tercer o cuarto vosas faringes. Entonces sería, si derivan de la tercera bosa faringe, se denominan glándulas paratiroideas superiores, y si derivan de la cuarta bosa faringe, se denominan glándulas paratiroideas inferiores. Su irrigación está dada por las arterias tiroideas inferiores y el drenaje venoso linfático es el mismo que los de la glándula tiroides. Tenemos que las alteraciones en la migración de estas pueden dar lugar a que tenga una localización ectópica. Muchas gracias por su atención.